Bueno, pues dejamos atrás ya el tema de la tertulia política que volverá el miércoles. Recuerden, lunes, miércoles y viernes tenemos tertulia política o con políticos, porque en realidad hablamos de política todo el día. Y en los martes y los jueves tenemos tertulia con periodistas y hablamos también de política, entre otras cosas. Vamos a seguir de alguna manera hablando de política de la orgánica y de la pública, es decir, la de organización, en este caso interna de los partidos políticos, y también la que luego se proyecta más allá en las instituciones y para la ciudadanía, porque estos días se ha conocido que el comité local de Tías del Partido Socialista pues ha cambiado de responsable, o en realidad tiene ya un nuevo responsable después de un tiempo de gestora. Es Tomás Silvera, que nos acompaña hoy aquí. Tomás, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muy bienvenido. Es así, ¿no? Había una gestora y ahora ya hay pues una organización. Iba a decir como Dios manda, pero tampoco no sé si esas cosas las manda Dios o no las manda Dios, ¿no? En definitiva, nuevo secretario local del PSOE en Tías. ¿Cómo se asume esa responsabilidad? Pues yo lo hago con muchísima ilusión y con muchísimas ganas de trabajar. Es verdad que venimos de un periodo donde ha habido una gestora que al final, digamos que hace las cuestiones más de trámite y poco más. No hay mucho margen en una gestora para llevar una actividad orgánica o muy política, y ahora pues empezamos esta nueva andadura con el nuevo comité local y conmigo como secretario local, y de verdad que con muchísima ilusión y con muchísimas ganas. ¿Y qué objetivos te planteas, Tomás, dentro de esa organización, dentro como al frente, como secretario? ¿Qué objetivos te planteas? ¿Qué tipo de política van a seguir llevando dentro del Partido Socialista? Sí, hay que partir de la base de que el Partido Socialista en Tías gobierna también en Tías. Entonces eso significa que el comité local pues tiene que ir de la mano de los concejales del ayuntamiento, pero llevando la dirección política desde el partido, desde la agrupación. Eso por un lado, la parte política. Pero nosotros queremos darle un cambio a la sede, a la agrupación, abrirlo mucho más. Nosotros tenemos una sede en el municipio de Tías, no hay muchos partidos que tengan sede en ese municipio, y queremos abrirlo mucho más a los vecinos, a las asociaciones, a los colectivos, que muchas veces requieren de algún espacio donde organizar alguna actividad y no encuentran cómo hacerlo. Y nosotros pues ofrecer esa casa del pueblo y abrirlo mucho más a todos los vecinos, no solo a los afiliados y militantes, es decir, no estar todo el rato hablando nosotros mismos, de nosotros mismos, sino abrirlo un poco más y que vengan y que nos escuchen a todos. ¿Y qué es más complicado? Tener o dirigir una organización que ya está en el gobierno, es decir, cuando ya estás en el gobierno, lo único que puede pasar es que no estés, o estás o no estás. Revalidar, es decir, siempre se suele decir que mantener es más difícil que llegar, o adoptar una organización estando en la oposición y crecer. O sea, por tu talante, ¿qué prefieres, mantener o motivarte y crecer? No, crecer siempre hay que crecer, y desde luego que otro de los objetivos es aumentar el número de afiliados. Somos la segunda agrupación más importante de la isla de Lanzarote, pero aún así creemos que Tías es un municipio de izquierdas y no podemos dejar que la gente quede desencantada con el gobierno. Por tanto, parte del trabajo que tiene que hacer la agrupación o el partido pues es eso, seguir conectando con la gente de la calle, creciendo de esa manera con los militantes, nuevos militantes, o que la gente se anime a participar del partido. Pero no sabría decirte qué es mejor o peor cuando estás en la oposición. A lo mejor hay más presión, ¿no? Si estás dirigiendo una organización que gobierna, no vaya a ser que en las próximas elecciones ya no lo hagan. Claro, por eso que según cómo se mire, cuando estás en la oposición, pues lo que quieres es gobernar, por tanto tienes que hacer un trabajo de intentar que tus propuestas lleguen a todos los vecinos, y cuando estás en el gobierno obviamente quieres repetir y no perder las elecciones. Entonces depende de qué momento te encuentres, cada uno tiene sus pros y sus contras, ¿no? Esto de política cercana, de política de calle, de escuchar y luego posteriormente pues trasladar esas demandas y tratar de trabajar por lo que demandan. Es la primera vez que lo escuchamos, ¿no? Exacto, lo hemos escuchado muchísimas veces, pero como le veo tan insistente en este aspecto y en seguir ese camino y esa línea, yo no sé si cree que es precisamente un punto débil o algo que ha faltado hasta ahora dentro del Partido Socialista, en el caso de Tías al menos. No, yo me refiero que nosotros venimos de un periodo de gestora. Y le vuelvo a decir, eso implica que hay determinadas funciones o acciones que uno no puede hacer, sino lo de trámite. Por eso queremos retomar algo que antes de la gestora, pues por supuesto sí que se hacía, pero entre la pandemia, que es un periodo en el que los políticos pues no nos hemos podido relacionar con los vecinos, y la gestora, se ha ido acumulando un cúmulo de hechos
que nosotros queremos revertir. Y por eso le digo, volver a retomar ese contacto. Es más, yo me he sentado 1 a 1 con casi todos los afiliados tomando un café 1 a 1 con todos, y esa es la política cercana que queremos desde el partido o desde la agrupación en Tía, retomar el contacto con los afiliados ahora que las medidas de seguridad nos lo permiten y por supuesto estando con los vecinos, no solo los concejales, que ya lo hacen, estar en las reuniones con los vecinos, sino también a nivel partido. Bueno, al margen de que debe de tener la tensión por las nubes con tanto café, cuando uno llega a la estación de la Secretaría General del PSOE en Tías, es decir, al piso de arriba, ¿en ese mismo piso está también la candidatura a alcaldía? Depende de qué agrupación y la situación de cada agrupación. Nosotros, por ejemplo, en Tías tenemos un alcalde socialista, José Juan Cruz, y los estatutos del PSOE permiten que un candidato, o sea, un alcalde socialista, pueda seguir siéndolo. Es decir, en principio, el alcalde y el candidato va a seguir siendo José Juan Cruz Saavedra, eso no hay ningún tipo de duda. Depende de si las agrupaciones donde estés en la oposición o no, o si el secretario local donde estemos en la oposición decide serlo o no. Se pueden dar Pero en muchas este caso circunstancias. José Juan Cruz no tiene que someterse a unas primarias, ¿no? Salvo, me decía antes, que la mitad más uno de los afiliados así lo solicite. En este caso, por ejemplo, usted podría incentivar a los afiliados a que presentaran esa mitad más uno si usted ansiara ser candidato, ¿no? Sí, pero no es la línea. José Juan Cruz tiene todo mi apoyo, el apoyo del comité local, y seguirá siendo candidato y alcalde todo el tiempo que él quiera y que los vecinos y los militantes también quieran. Es verdad que siendo alcalde socialista no se esfuerzan esas primarias, salvo que se reúnan la mitad más uno del número de afiliados, pero yo no creo que en la agrupación de Tías nadie esté por esa labor. Estamos bastante unidos en torno a la figura del alcalde y yo el primero como secretario local, así que esa situación no se va a dar. Y precisamente hilándolo con esto último que acabas de comentar, Tomás, ¿por dónde cree que pasa un poco el futuro del Partido Socialista en Tías? Quiero decir, en torno a esas reuniones y ese contacto, ¿no?, con la calle y con los ciudadanos y también con militantes y demás. Nosotros siempre lo decimos, para nosotros, de nuestro punto de vista, queda mucho para las elecciones, pero es cierto que para los partidos políticos se ponen las pilas desde mucho tiempo antes, ¿no? ¿Por dónde cree que pasa el futuro del Partido Socialista de cara a las próximas, al menos con el mismo éxito que hasta ahora? Sí, cuando uno gobierna, no es lo mismo que estando en la oposición, y la clave pasa sobre todo por explicar la gestión que tú has llevado a cabo durante esos años. Por eso yo hablo de volver a retomar y de seguir retomando el contacto, para explicar a la gente y que los vecinos, los ciudadanos sepan qué es lo que ha hecho el gobierno en Tías, del cual forma parte uno de los 3 partidos, el Partido Socialista. Por tanto, escuchar a los vecinos, pero también explicar el por qué se han hecho las cosas o por qué no ha podido hacerse, porque nosotros tampoco vamos a hacer una política mintiendo o de bien queda, como dicen. Si hay algo que no se ha podido hacer, también explicarlo para que los vecinos lo sepan. Yo creo que el futuro del Partido Socialista pasa por la transparencia y por la cercanía a los vecinos. De todas formas, ya tienen una lección aprendida, es decir, el Partido Socialista gobernaba, el propio José Juan Cruz perdió las elecciones y con el tiempo, algo insólito, al menos en la política de Lanzarote, recuperó y de qué manera otra vez el poder con esos 9 concejales, y lo hizo, al menos todo el mundo coincide, yendo prácticamente casa por casa, votito por votito y demás. O sea que ese es una pista de por dónde se mantiene el poder, ¿no? Sí, así fue. Los resultados electorales fueron muy buenos, sorprendentemente. Teníamos algunas encuestas, pero superó todas nuestras expectativas. Pasamos de 4 concejales a 9, sacamos más del doble, o sea que han sido unos buenos resultados. Y eso no pasa porque sí, ni de la noche a la mañana. Hubo un trabajo previo muy duro por parte del candidato y de su equipo, y como usted dice, de sentarse 1 a 1, eso no se hace de un día para otro, con los vecinos, puerta a puerta, que es la esencia de la política local al final, estar cerca del vecino y dejar de lado a veces esas grandes campañas o esos grandes proyectos tan ambiciosos, porque realmente lo que la gente en los pueblos quiere es que el político sea cercano. Sí. En esto nos hemos confundido bastante, bueno, algunos partidos o algunos candidatos han confundido bastante. Yo recuerdo candidatos que basaban todo en las redes sociales, y para ellos lo de las redes sociales ya era el gran mundo donde sacar todos los votos.
no están gobernando, ni siquiera dedicándose ya a la política prácticamente. Sí. Es decir, que la vida real sigue siendo otra cosa. Probablemente las redes sociales y este mundo virtual está ahí, es evidente que está ahí, pero no es la vida solamente eso, ¿no? Es que 4.000 me gustas en una foto no implican necesariamente 4.000 votos en las elecciones. Eso hay que diferenciarlo muy bien, aunque haya gente que lo confunda. Pero es verdad que las redes sociales forman parte, sobre todo de la vida de los más jóvenes, y es una herramienta más, no debería ser la única, una herramienta más para los políticos de comunicar un poco tu día a día y lo que haces. Todavía no he visto ningún alcalde ni alcaldesa local, salvo Rorro Emisión, en TikTok, por ejemplo. Bueno, tampoco uso mucho TikTok. Pero... Te iba a decir justamente que, bueno, no te puedo ayudar mucho porque yo tampoco uso mucho TikTok. Pero será lo próximo ya. Pero probablemente no tarde mucho, no sé si ya hay, insisto, porque no lo uso mucho, pero probablemente si no lo hay, no tardará mucho. Si es que permiten este tipo de actividades en TikTok, que tampoco lo sé yo. Probablemente. Yo te iba a decir, Tomás, que claro, no dejando al margen, sino añadiendo también que es también concejal, pues lo comentábamos antes, ¿no? De varias áreas, de economía, hacienda, educación, pues básicamente que como si te das para todo, ¿no? Que cómo puedes organizarte con tanto... Es que claro, es que antes ha dicho eso de que apuesta por el alcalde, por José Juan Cruz, y que repetirá y que volverá a ser el mismo alcalde, pues a pesar de todo el trabajo que le está dando. Claro, exactamente. Bueno, que cómo te organizas un poco si llegas a todo en este caso, ¿no? Sí, lo intento. Es que a mí me gusta mucho la política, me apasiona la política. Tiene que haber vocación, justo eso iba a decir, ¿no? Sí, y es verdad que le dedico muchísimas horas de mi vida, pero para eso estoy, para eso nos pagan a los vecinos a nosotros, y yo le dedico todas las horas que hagan falta y más. Es verdad que es muy sacrificado, pero estamos porque queremos, y a mí en particular me gusta mucho la política. Estaba mirando justo antes de entrar algunas de las últimas noticias que nos habían llegado con respecto a sus áreas precisamente, y una de ellas era en relación pues con economía y hacienda, lo de que van como digamos a reforzar la inspección tributaria a las empresas que tributen más de 1 millón de euros. Esto es pues porque a lo mejor se han encontrado algún caso concreto o varios, o ¿por qué ha sido la toma de esta decisión? Bueno, nosotros cuando llegamos al gobierno de Tías, es verdad que nos encontramos un sistema tributario, yo siempre lo dije desde el principio, poco justo, donde había empresas o empresarios que estaban exentos de pagar determinados impuestos, como pueden ser los de la construcción, mientras los vecinos seguían pagando religiosamente su IBI, su rodaje, su basura y demás. Eso es un punto de partida que hace una sociedad injusta. Ahí empezamos un poco a revertir el sistema tributario que teníamos en Tías, y parte de ese plan de acciones que llevamos desde la concejalía, pues ahora nos ha salido esto de volver a revisar, sobre todo las empresas eléctricas, que son no vamos a ir a revisar los tributos del pequeño autónomo que tiene un bazar en Puerto del Carmen y que llega a fin de mes como puede. Estamos hablando de grandes empresas que tributan más de 1 millón de euros, y simplemente es comprobar que realmente están tributando. Aquí no vamos a ir a confiscar a nadie, sino que realmente están tributando lo que deben tributar. Porque sí que hemos detectado, sobre todo en empresas eléctricas que suministran agua, telefonía, que creemos que no era de todo correcto las declaraciones que estaban haciendo. Entonces es una potestad de la administración revisar y ver si está todo correcto, no pasa nada, y si no están tributando como tienen que tributar, desde luego que vamos a ir a que se corte ya esa sinergia que va yendo, y que tributen lo que tengan que tributar, ni más ni menos, sino lo que tengan que tributar. Bueno, es lo parecido a lo que le pasaría a San Bartolomé con el tema del aeropuerto, ¿no? Que en este caso una gran compañía como AENA poco se despistaba a la hora de pagar la basura y las licencias de construcción y estas cosas, ¿no? Sí, nosotros como gobernantes no podemos permitir, le vuelvo a decir, que haya vecinos que estando en ERTE han seguido pagando sus impuestos, y que después haya grandes empresas, sean públicas o privadas, que no estén tributando lo que tienen que tributar. Eso desde luego que yo lo tengo muy claro, este gobierno lo tiene muy claro, y mucho más cuando estamos viendo el alza de los precios de la luz, porque es a las empresas de suministro eléctrico a quien más vamos a incidir. Desde luego que tampoco se puede permitir que los vecinos estén teniendo problemas para pagar la factura de la luz y que luego no estén pagando sus impuestos como corresponde al ayuntamiento. Yo creo que es nuestra responsabilidad, aunque no siempre ha sido así en todos los gobiernos de Tías. Evidentemente, como bien dices, un camino justo, ¿no? Hacia especialmente los vecinos. Tomás, yo te iba a preguntar, porque también hablabas antes de esa comunicación, ¿no? Entre, pues, con los propios militantes, con los vecinos, el propio gobierno, y la comunicación con la oposición.
cómo es en este caso? Se lo digo pues porque al final, siempre y cuando la crítica sea pues constructiva, que no destructiva, imagino que ustedes también atenderán las demandas, ¿no? Mire, yo tengo una relación muy fluida y muy buena con los portavoces de la oposición. Desde el primer momento nos lo planteamos así, incluso llegó un momento en el que le pusimos una oficina a la propia oposición para que tuviera una oficina en Tías, en el ayuntamiento, cosa que no tenían antes, y que mis compañeros cuando estaban en la oposición, pues la verdad es que el trato no era exactamente igual que el que estamos dando nosotros. Pero como no somos iguales, nosotros siempre hemos tendido la mano a la oposición y por nuestra parte las relaciones siempre han sido muy buenas. Es verdad que el Partido Popular en Tías ahora vive un poco una bicefalia porque tienen una dirección del partido en Tías y la portavoz es otra persona, pero eso ya es otra cuestión. Yo con los portavoces en sí, oficiales, tengo muy buena relación y ellos no podrán decir lo contrario. Yo creo que al final se trata de llegar a acuerdos, a consensos entre todos y eso implica ceder, no podemos ir imponiendo nuestra postura y yo en ese sentido la verdad que las relaciones son muy buenas. ¿Se ha encontrado con algún tipo de lío o de ruido, por ejemplo, si la documentación de algo, de un asunto que se va a tratar a la portavoz del Partido Popular y después otro del Partido Popular dice, ¿a mí no me das nada o algo así? ¿O? No, yo no he tenido ningún problema, no sé si ellos luego internamente tienen sus problemas, pero los canales de comunicación son con los portavoces oficiales en este caso, y ellos tienen toda la documentación y toda la información en tiempo y forma, incluso antes de. Recuerdo el primer presupuesto que tuve que elaborar, que creo que la oposición se lo di hasta 15 días antes de convocar la comisión informativa. Yo creo que es un gesto de que el gobierno en Tías, eso de que dicen que tratamos mal a la oposición, para nada, porque los datos son otros. Sí, yo se lo preguntaba también porque si no recuerdo mal, creo que fue Coalición Canaria, pero no estoy muy segura, alguien de la oposición, se quejaba también del asunto de los plenos, como que no se celebraban con regularidad o bueno, algo relacionado con los plenos. Que no funcionaba el Zoom. O algo así. Bueno, sí, era relacionado con los plenos. Virtual me parece que era, ¿no? Sí, sí. Era que el pleno que había una señora en el coche, otro... También, sí, no sé sí, yo creo que ha sido en más de una ocasión cuando han dicho algo relacionado con los plenos en Tía, por eso también le preguntaba que si efectivamente existía esa coordinación y esa comunicación. Sí que existe la coordinación y la comunicación. Es más, en esta legislatura es cuando más se ha invertido en el Ayuntamiento de Tías en nuevas tecnologías. Gracias a eso hemos podido realizar los plenos con normalidad, sin perjuicio de que en algún momento las nuevas tecnologías, en cualquier administración, sea Tías, sea Arrecife, sea el Cabildo, hay unos minutos donde igual tengas un problema con la tablet, se te reinicie, pierdas la conexión y entres otra vez. Esas son cosas que todo el mundo sabe que pasan con las nuevas tecnologías, pero eso no significa que estemos obstaculizando la labor de la oposición porque haya un problema técnico unos minutos. Yo creo que hacer ese tipo de manifestaciones como han hecho es faltar, desde luego, a la verdad. Es que parecía en algún momento determinado que había alguno de ustedes ahí agachado en cuclillas, desenchufando el cable, volviendo a enchufar, y haciendo que se perdiera el hilo y la comunicación, ¿no? Han boicoteado el trabajo. No, es más, cuando los plenos eran presenciales la legislatura pasada, yo sé que los compañeros de la oposición, a los compañeros de la oposición sí que se les quitaba el turno de palabra, se les apagaba el micrófono adrede, de muy mala forma, dejándolos con la palabra en la boca. Eso sí que es cortar a la oposición, que es lo que pasaba la legislatura anterior, que parece que ahora el Partido Popular ya no se acuerda o no le interesa. Y nosotros jamás hemos hecho nada de eso. Pues aquí lo dejamos, Tomás. Muchísimas gracias por haber venido a presentarnos esta nueva responsabilidad orgánica dentro del PSOE y todas sus ideas. Gracias. Gracias a ustedes, un placer. Y buenas tardes. Pues nada, aquí lo dejamos. Es que me estaba acordando cuando hablaba Tomás y cuando hablábamos de esta cosa que leí en no sé dónde que este tipo de reuniones vía Zoom o lo que sea, con un montón de gente, como es el caso de los plenos, se parece mucho a una sesión de espiritismo, de esas de la Ouija, que empiezas a decir, estás ahí, si estás ahí, manifiéstate, es verdad. Me estás escuchando, y estás todo el rato ahí, oye, me oyes, no sé qué, sí. Y parece un poco, en algunos momentos parecía un poco. Es verdad, a ver, nunca será igual que algo presencial, ¿no? Creo que es lo mejor y por lo que debemos apostar, pero evidentemente ha habido circunstancias y momentos en los que no era la única opción, digámoslo así. Con 20 personas. Y de hecho a nosotros mismos nos pasó en muchas ocasiones por videollamadas y demás, que lo teníamos todo previsto y por cualquier motivo pues
pues ajenos a nosotros y a los técnicos incluso, que ya sabemos cómo es esto de las dos, nuevas nosotros tecnologías. y el otro. O sea, Claro, exacto, pues evidentemente puede ocurrir, ¿no? Pues nada, Tomás, lo dicho, muchas gracias, ¿eh? Buenas tardes. Hasta mañana, Paula. Hasta mañana. Mañana nos regresaremos, nos vendrán a ver compañeros de profesión y tendremos la tertulia periodística y hablaremos de más cosas. Hasta mañana, buenas tardes.